Dentro de este mismo primer bloque veremos la respuesta internacional, donde vamos a abordar la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, tema que será abordado por la señora Sandra Briceño, quien es jefa del Departamento de Economía Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, economista de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Economía de Recursos Naturales y del Medio Ambiente de la Universidad de Concepción. Con experiencia en la generación de conocimiento científico, información ambiental y herramientas económicas que permiten el diseño, evaluación e implementación eficiente de políticas públicas del Ministerio del Medio Ambiente, aportando estratégicamente a la toma de decisiones y promoviendo la transversalidad de los 3 pilares del desarrollo sostenible, encargada de la coordinación de 3 programas de trabajo. Primero, evaluación ambiental de políticas públicas, ex ante y ex post. Segundo, instrumentos económicos y valoración ambiental, impuestos verdes, ley REP, planteamiento de instrumentos económicos en biodiversidad. Y tercero, consumo y producción sustentable, implementación, Agenda 2030 y ODS. Dejo con ustedes entonces a Sandra Briceño. Hola, buenos días a todos y a todas. Mi presentación va a versar por casi 3 contenidos grandes. Primero vamos a hablar de lo que es los ODS y la Agenda 2030, de dónde sale, para qué se crea, cuáles son sus principales metas. Después vamos a ver un poco cómo Chile enfrenta este desafío de los ODS, cómo se prepara, qué herramientas institucionales tiene para abordar esta agenda. Vamos a hacer una bajada, un énfasis al ODS 13, que es el ODS que nos convoca hoy de Acción por el Clima. Y finalmente voy a hablar un poco de algunas herramientas que hay para hacer autoevaluaciones a nivel de Parlamento con respecto a cómo los parlamentos pueden o deben o están llamados a implementar las agendas y qué cosas hacen o deberían hacer o qué preguntas deberían responder los parlamentos cuando se está hablando de los ODS y cómo ellos tienen un rol importante en que esta agenda política llegue a buen puerto, ¿ya? Entonces partamos con ¿qué son los ODS? Bueno, los ODS son el resultado de un consenso global ciudadano internacional de 193 países que convocados por la ONU logran establecer estos 17 metas para el desarrollo sostenible. Las metas están enfocadas en 5 grandes temas que son las personas, la prosperidad, el planeta, las alianzas y la paz. El plan de acción de los ODS, que va en favor de la prosperidad, busca, como siempre en toda macropolítica, eliminar la pobreza, mejorar la salud, generar empleo, proteger el medio ambiente y facilitar acceso a tecnología. Los ODS son, digamos, una nueva mirada a lo que anteriormente en la agenda por allá del 2000, en la Cumbre de la Tierra, se firmó como con los objetivos del milenio, que eran 8. Ahora, el 2015, los objetivos del milenio o esa agenda terminó y Naciones Unidas, evaluando esa agenda y promoviendo la continuidad de estas grandes visiones, impulsa los ODS. ¿Cuáles son los ODS? Bueno, son 17 grandes objetivos. El primero es el fin de la pobreza, el segundo es hambre cero, el tercero ODS habla de salud y bienestar, el cuarto de educación de calidad, el quinto igualdad de género, sexto agua limpia, saneamiento, séptimo energía asequible y no contaminante, octavo trabajo decente y crecimiento económico, el noveno habla de industria, innovación e infraestructura. El objetivo número 10 da cuenta de la reducción de las desigualdades, el 11 de ciudades y comunidades sustentables, el objetivo número 12 es de producción y consumo responsables, el 13 el de acción por el clima, el 14 de vida submarina, el 15 ecosistemas terrestres, 16 paz, justicia e instituciones sólidas y 17 es un gran objetivo que es
o que da cuenta de la integralidad y la importancia de considerar a todos estos objetivos como integrales y estratégicos, que es las alianzas para lograr dichos objetivos. Si bien son 17 objetivos, cada uno de estos objetivos responde a metas. Se han identificado 169 metas y para cada una de las metas también se tienen indicadores. Actualmente vamos en 264 indicadores y los indicadores y las metas pretenden dar cuenta de las 3 dimensiones en las que se basa el desarrollo sustentable, que son la económica, la social y ambiental. Como les decía, son objetivos que vienen de un consenso de la sociedad civil, en donde lo que importa aquí no es que sean vistos como objetivos individuales, sino objetivos más bien complementarios, estratégicos. Por lo tanto, las características de estos objetivos son que son integrados, indivisibles, que tienen aplicación universal, rigen para todos los países o son de carácter planetario. Obviamente no pretenden jerarquizarse, no hay un objetivo más importante que otro. La idea es que en todos se trabaje dependiendo de las necesidades de cada país y de las urgencias y de lo que cada país asuma como prioritario. Tienen metas generales y si bien no son vinculantes jurídicamente, lo que se persigue es que los gobiernos generen acciones o generen marcos que permitan la implementación de dichos objetivos, ¿ya? También todos los países firmantes tienen la obligación o la responsabilidad más bien de hacer seguimiento a dichos objetivos o de ir demostrando cómo se avanza en esta agenda. Y finalmente esta gran política lo que busca es que tanto los gobiernos como la sociedad civil se empodere de la agenda y promuevan y potencien lo que puede ser medidas para la prosperidad y el bienestar en general del planeta. ¿Cómo enfrenta Chile los ODS o de qué manera se organiza el país para cumplir con esta agenda? Bueno, Chile creó una comisión, la Comisión de Implementación de la Agenda 2030. Dicha comisión está presidida por un Consejo Nacional, el cual tiene como presidencia al Ministerio de Relaciones Exteriores. Ese Consejo Nacional está integrado también por los ministerios que hacen parte de la tríada de la sostenibilidad, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Social y de Familia. Actualmente, a partir de 2019, se hace una modificación a este Consejo Nacional dada una evaluación que se ha hecho de cómo se ha venido funcionando y se considera importante incorporar al Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, MINSECPRES, para la coordinación y la visión y definiciones estratégicas que conlleva el Consejo y la implementación de la agenda. También hay un grupo intersectorial que tiene que ver con garantizar que todo lo que se piense estratégicamente tenga una buena bajada a los diferentes ministerios que están siendo como las caras visibles de la agenda. Entonces está constituido por los subsecretarios de cada uno de los ministerios correspondientes. Hay una secretaría técnica ejercida por el Ministerio de Desarrollo Social. Es el Ministerio de Desarrollo Social quien convoca a los demás ministerios y quien preside la implementación o las metodologías de cómo abordar la agenda de los ODS. También tenemos para el acompañamiento de todo este proceso 3 grandes comisiones, la Comisión Económica, la Comisión Social y la Comisión Ambiental. Dichas comisiones tienen trabajos independientes para la implementación de ciertos objetivos, si bien la idea de los objetivos no es que sean mirados individualmente, sí es por un orden, digamos, y por una facilidad de carácter logístico que algunos ODS han visto con mayor énfasis en algunos ministerios y en algunas comisiones. También contamos con un grupo asesor que en el cual está involucrado el Instituto Nacional de Estadística del INE, la DIPRES, y un grupo consultivo que involucra actores de la sociedad civil. Hay otro grupo también, recuerden que como los países tienen que garantizar el seguimiento, se creó un grupo que ve específicamente esto, que son los indicadores asociados a los ODS que estamos reportando, y el grupo de indicadores tiene la coordinación también del Ministerio de Desarrollo Social
y están representados funcionarios de distintos ministerios que velan porque la información reportada sea fidedigna. Y junto con el grupo asesor, con el INE específicamente, vemos el tema de que los indicadores sean sólidos y que representen de verdad una buena forma de medir los avances. ¿Cuáles actores son importantes a nivel institucional para garantizar los avances en la agenda de los ODS? Bueno, sobre la red gubernamental, que la red gubernamental es un poco lo que les comentaba del Consejo Nacional Asesor. Los sistemas de Naciones Unidas y las organizaciones internacionales son nuestro brazo aliado en la implementación. A través de ellos es que se logró el consenso internacional. Entonces hay una preocupación de estas organizaciones porque se logren avances y porque todos los países, para hacer un acompañamiento a todos los países firmantes a el logro de estos objetivos. Las organizaciones autónomas y otros poderes del Estado también juegan un rol importante, la sociedad civil, la academia y los medios de comunicación, que muchas veces los medios de comunicación se ven como un actor separado de lo que es la realidad y los medios de comunicación aquí juegan un rol bien importante. Al igual que el sector privado también a nivel país, a nivel de Chile, ya se ha organizado, el Pacto Global ha hecho un gran esfuerzo en esto y está súper ordenado en materia de cómo avanza en los ODS. Los factores o los desafíos importantes que asumió Chile se pueden resumir básicamente en 4 para la implementación de la Agenda 2030. Uno es alcanzar un desarrollo sostenible e inclusivo. Otro, disminuir la pobreza y la desigualdad. El tercero, enfrentar el cambio climático dada la vulnerabilidad país. Y fortalecer las instituciones y las democracias que nos va a permitir avanzar más rápidamente hacia el logro de los objetivos. ¿Cómo se ha venido dando? Bueno, en 2016 recién parte esta Agenda 2030. En 2016 Chile hace una revisión y diagnóstico y genera un informe nacional voluntario. El informe diagnóstico es pasearnos por todos los ODS, ver qué se está haciendo en cada uno de ellos, qué políticas, qué acciones relevantes están dando cuenta del cumplimiento de metas y de objetivos propuestos para cada uno de los objetivos. Eso está plasmado en un informe de diagnóstico que se cerró en septiembre de 2017 y Chile ha sido de los pocos países que voluntariamente ha accedido a esta suerte de supervisión o evaluación de la implementación de la Agenda 2030. El primer informe nacional voluntario se presentó en 2017 y posteriormente este año también presentamos nuestro segundo informe nacional voluntario. El 2018 continuó un trabajo arduo de las comisiones. Las 3 comisiones se reunieron, hacen sesiones de trabajo, convocan a actores de la sociedad civil, se hacen talleres, se recoge información, se revisan los objetivos, se revisa de qué manera se están abordando las metas, que si los indicadores reflejan la realidad nacional o no. Y con este trabajo de diagnóstico se sistematizaron y se publicaron diversos tipos de información, la más importante, el examen nacional voluntario o informe nacional voluntario que se presentó el mes de julio del presente año. A nivel internacional también hay un gran foro que se hace de la implementación de la Agenda 2030 en los países de América Latina y el Caribe y siempre se hace en abril, lo organiza la CEPAL. Este año estuvimos también participando ahí. Y nos falta una participación en la Asamblea General de la ONU ahora en septiembre, en donde también se pretende dar luces de cómo vamos con el cumplimiento de la agenda. El plan de trabajo del Consejo Nacional de la Implementación de la Agenda 2030 ha consistido en lo siguiente. Del 2016 a la fecha, lo que se ha hecho es instalar el grupo de trabajo, revisar y hacer una difusión y diagnóstico de cómo vamos con los objetivos. Entonces, se han seguido algunos pasos. 1, que es revisar la institucionalidad. 2, elaborar el diagnóstico inicial. 3, definición de implementación de sistemas de seguimiento a nivel nacional, de qué manera vamos a hacer el seguimiento de esto. Y la difusión de la agenda a nivel nacional y regional.
Si bien este es el plan de implementación del Estado, también hay planes de implementación a nivel del sector privado, a nivel de las ONG. Entonces aquí yo estoy dando cuenta un poco del rol que nos compete a nosotros como para que no nos vayamos a perder. Y la difusión que le hemos podido dar, si bien ha sido importante, no ha logrado a lo mejor la masividad que quisiéramos y por eso igual estas instancias son súper agradecidas para poder informar en qué estamos y en dónde pueden obtener información y cómo se pueden vincular con el Consejo Nacional de Implementación. Esto es un poco de lo que les contaba del informe. Así se ve el segundo informe nacional voluntario. En el primer informe nacional voluntario se dio cuenta de todos los ODS, ya se hizo énfasis en cómo vamos implementando y cuáles son las metas que nos proponemos. Ahora en el segundo se hizo un reporte especial en 5 ODS, que es educación, trabajo decente, reducción de las desigualdades, acción por el clima y paz y justicia. Entonces, sí, se hace una revisión de todo, pero se hace específicamente hincapié en estos 5 ODS, mostrando los principales avances del país en ello, y teniendo como hilo articulador de esta presentación de qué manera las alianzas, que es el objetivo 17, han servido importantemente y son una materia fundamental para que la implementación y la comprensión y la apropiabilidad de la agenda llegue a todos los sectores de la sociedad. Ahora bien, pasemos a lo que es el ODS 13, Acción por el Clima. El ODS 13 habla de adoptar medidas urgentes para combatir los efectos del cambio climático. ¿Por qué? Bueno, por lo que nos contaba un poco Joana ya con el tema de cuidar el planeta, con el tema de cambios que son evidentes ya a nivel planetario, de las condiciones de vida que nos hacen movernos hacia acciones urgentes con respecto a ello. Primero, es un hecho, es una declaración ya que el cambio climático afecta la prosperidad de los planetas, el bienestar de las personas, porque afecta de alguna manera los sistemas económicos y las vulnerabilidades se hacen más evidentes a medida que se ven incrementados o exacerbados los cambios climáticos, se ven patrones en aumento excesivo de gases de efecto invernadero. Entonces, todas estas cosas combinadas hacen que el ODS 13 sea uno de los ODS importantes y específicamente este año con la realización de la COP25 en el país, le estamos dando o estamos tratando de impulsar la importancia de este ODS y de la acción requerida inmediata para no solamente convencer a los que aún no están convencidos de que el cambio climático es una realidad, sino de hacer o de dar mayor énfasis a generar herramientas que permitan de verdad apropiar cambios de conducta con respecto a lo que queremos modificar para el ODS 13. Los más vulnerables casi siempre en este tema de control de la temperatura o en esta preocupación mundial de controlar el incremento de la temperatura, los más afectados siempre van a ser los sectores más vulnerables. Chile tiene una costa gigante y es uno de los países más vulnerables generalmente a nivel internacional, donde se dan las mayores presiones, donde la gente requiere mayor atención. Y en la actualidad existen soluciones que permiten dar cuenta o afrontar las dificultades que se nos presentan con estos impactos globales. Así que hay soluciones y el ODS 13 llama a darle una mirada urgente a identificar las soluciones y sobre todo facilitar los medios de implementación de dichas soluciones y comprometer realidades tanto políticas como sociales en el logro de la reducción de impactos en el clima.
El ODS 13 tiene 3 grandes metas, se las voy a ir mencionando, y asociadas a estas metas también hay indicadores que son los que a nivel internacional se les piden a los países para dar cuenta de los avances en estas metas. Muchas veces, y esta es una gran discusión que se tiene a nivel internacional, las metas como son tan globales, no permiten dar cuenta de la localidad o de los esfuerzos locales que se hacen en cada país o de las urgencias que se tienen con respecto a un tema en específico que permita abordar la meta que se está solicitando. Sin embargo, como lo vamos a ver, las metas asociadas a Chile igual se han ido presentando avances de manera significativa y aquí los vamos a revisar. La primera meta dice relación con fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación de los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales. Entonces, uno, apoyar sistemas, herramientas, conocimiento y todo lo que tenga que ver con fortalecer resiliencia y capacidad de adaptación. 2, incorporar medidas relativas a cambio climático en políticas, estrategias y planes nacionales. Reconocer y declarar en políticas y documentos nacionales que esto es importante y de qué manera lo vamos a enfrentar. Y 3, mejorar la educación, sensibilización y capacidad humana e institucional en relación a la mitigación del cambio climático. ¿Ya? Instancias como esta hacen parte de esta difusión y de mejorar la sensibilización, de ir motivando, de ir poniendo en conocimiento cómo el cambio climático es uno de los objetivos, yo considero prioritarios de la Agenda 2030. Dentro de la meta 13, o de la tercera meta, hay 2 énfasis específicos que que en la Agenda 2030 se hacen, que es el compromiso de los países desarrollados con aportar recursos para que los que no están en vías de desarrollo, los que no tienen recursos, puedan implementar y acoger medidas con respecto al cambio climático. Y esto hace específica mención al Fondo Verde del Clima y ese compromiso que tuvieron los países desarrollados en aportar $100 millones anuales como para el año 2020 tener un presupuesto que permita avanzar en lo que define la meta. Y la otra meta es tener mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y gestión en relación al cambio climático en países de estados insulares o en desarrollo. ¿Cómo lucen las metas, los indicadores asociados a cada meta? Esto es un ejemplo de lo que se ha reportado, el reporte que tiene Chile en materia de indicadores. La meta 13 muestra 3 indicadores. La meta 13 es fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación. Y los indicadores asociados a esa meta son número de personas muertas, desaparecidas y afectadas directamente atribuido a desastres por cada 100.000 personas. Otro indicador es el número de países que cuentan con estrategias de reducción de desastres a nivel nacional y local. Y la tercera meta es la proporción de gobiernos locales que adoptan y aplican estrategias de reducción de riesgo en desastre. Entonces, para el indicador 1, que es número de personas muertas, Chile ha reportado en sus planes nacionales voluntarios, la presentación nacional voluntaria, este indicador, y al año 2017 se mostraba el indicador en 85 muertes por cada 100.000 personas. Hay un pic, como lo ven, en 2010 que da cuenta del terremoto, pero para el 2018 específicamente en este indicador no se reporta nada. El otro indicador que dice número de países que cuentan con estrategias de reducción de riesgo en desastres, Chile se reporta en su PNB que tiene o que cuenta con una política nacional para la gestión de riesgos y desastres aprobada en 2016 y que a esa política responde un plan estratégico nacional también aprobado en 2016 que están actualmente vigentes, que están actualmente operativos y que se están armando a nivel tanto nacional como local y regional tras la reformulación de la oficina de la ONEMI.
El indicador 13.3, que habla de la proporción de gobiernos locales que han adoptado estrategias, también hay un aumento. Al 2018 se muestra que más del 50% de gobiernos locales en Chile ya cuentan con dichas estrategias. En el indicador, en la meta 2, que es incorporar medidas relativas al cambio climático en políticas, estrategias, también hay un indicador de avance, y el principal avance se da en que tenemos un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y planes de adaptación sectoriales igual. Al mismo tiempo está el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático. Ya se cuenta con documentos de contribución, se está actualizando la contribución determinada a nivel nacional, la NDC. Se pretende que para la COP esté lista nuestra actualización de la NDC. Chile ya tiene una, pero la pretende actualizar para este año. Se cuenta con el tercer informe bienal de actualización de Chile sobre el cambio climático y la tercera comunicación nacional ante la Convención Marco de Naciones Unidas. Hay documentos declarativos de cómo el país enfrenta y aborda este desafío. Sin embargo, aquí el llamado también es a que los documentos no sean, o sea, el concepto de cambio climático sea incorporado en otros documentos de manera transversal y no en políticas específicas. La tercera meta, que habla de mejorar la educación, el indicador que se cuenta para esa meta es número de países que han incorporado la mitigación y adaptación, la reducción del impacto y la alerta temprana en los planes de estudio de enseñanza primaria, secundaria y terciaria. Y la respuesta de Chile ante esto es que hay contenidos de cambio climático incluidos en las bases curriculares de enseñanza básica. Los contenidos de cambio climático están incorporados en las bases de enseñanza media, excepto para tercero y cuarto medio, y también se ha logrado incorporar contenidos de cambio climático en enseñanza terciaria. Un segundo indicador para la meta 13.3, que es la relativa a educación, sensibilización y capacitación, es el número de países que han comunicado de mayor creación de capacidad institucional, sistémica e individual. Y Chile reporta que es un país que cumple, que ha realizado su tercera comunicación nacional en el marco de su tercera comunicación nacional, y que incluye una sección sobre fomento de capacidades nacionales, sobre todo en cambio climático. Entonces han sido las respuestas a las metas proporcionadas. Respecto al indicador de poner en práctica el compromiso contraído para crear el Fondo Verde, si bien Chile no es un país de los donantes, sí se hace mención de que Chile en 2014, siendo un país en transición, aportó con $300.000 al Fondo Verde para el Clima. Este es como un resumen de cómo se reporta, qué se pide, qué cosas estamos mostrando con respecto al cumplimiento, específicamente para el cumplimiento del ODS 13. Si bien estos indicadores, que son los que se reportan, son bien macro, bien generales y no dan cuenta lo mejor de cosas importantes en las que también estamos avanzando, para eso se hace el trabajo con las comisiones y con la sociedad civil, para ir afinando o para ir proponiendo de qué manera estos indicadores pueden ajustarse a la realidad local. Muchos países han levantado el tema y la propuesta es que ojalá empecemos a reportar indicadores más locales que permitan ver de qué manera vamos moviendo la aguja un poco más enfocados a las realidades de cada país. Finalmente quería hacerles un esbozo de lo que es cómo los parlamentos pueden enfrentar el tema de la Agenda 2030. Este es un tema muy importante, pudiese ser materia de una charla completa, una sesión completa, pero les voy a dar un breve resumen de por qué nos parece importante que el Parlamento tenga acciones concretas y tenga una agenda propia en materia de ODS. Los parlamentos nacionales desempeñan un rol fundamental en el cumplimiento de compromisos, promulgando legislación, aprobando presupuestos y garantizando la rendición de cuentas. Para esto, para la implementación de la Agenda 2030, si quisiéramos dar algún mensaje, el principal mensaje que quisiera que les quedara es que
los parlamentos pueden ayudar y deben ayudar, están llamados a que la ejecución de la Agenda 2030 tenga un enfoque local y que tenga una bajada específica a las verdaderas necesidades que se tienen a nivel territorial. ¿Ya? Los ODS son diseñados en un marco muy amplio, están destinados a facilitar coordinaciones políticas para tener una visión de humanidad más próspera, pero cada estado es autónomo de tomar esta agenda y hacerla propia según sus prioridades y localizar metas e indicadores que de verdad sirvan de guía para avanzar hacia sus propias necesidades. Entonces, los parlamentos desempeñan el rol clave respecto de velar porque los ODS nacionales reflejen estas necesidades específicas locales, dado que son los que tienen, a través de una elección popular, la sensibilidad un poco más de la población de sobre qué cosas hacer énfasis, sobre qué grupos de vulnerables tienen que estar con mayor representación en algunas de las decisiones o de los indicadores que estamos viendo en materia de ODS. Existe una herramienta que es una herramienta más bien indicativa de cómo pueden los parlamentos autoevaluarse en materia de implementación de la Agenda 2030. Y para eso las principales preguntas de esta evaluación son 8, que son las que se pueden ver ahí. Uno es lograr que el Parlamento comprenda de los ODS, o sea, tener no solamente conocimiento e información de los ODS, sino formación acerca de los ODS, de qué manera los parlamentos de verdad toman el ODS como una agenda importante y responden a estas macropolíticas de manera más coordinada y estratégica. Trasladar los ODS a una esfera mundial, a una esfera local, que es el principal llamado, como ya les decía. Incorporar los ODS en mecanismos parlamentarios, o sea, ¿tiene el Parlamento alguna estrategia propia o institucional de cómo abordar la Agenda 2030 de los ODS? ¿De qué manera hacen o no hacen sesiones parlamentarias donde esto se visualice? ¿Qué tan habitual es que en los proyectos de ley venga mencionado el discurso de ODS con respecto a lo que se está tramitando? Es un llamado en esta pregunta 3. Elaborar legislación que propicie los ODS, revisar presupuestos, mirar orientaciones o insistir en que los ODS debiesen enmarcar de alguna manera o verse reflejado en este tipo de consulta. El financiamiento para los ODS es importante. Podría ser que estemos considerando una agenda de ODS muy amplia, con harta o muy ambiciosa, pero que esto no venga acompañado de los recursos necesarios para su implementación o de una buena lógica de cómo esto se articula con otras herramientas de presupuesto. Igual, si Chile va a ser un país que va a proporcionar recursos o que va a recibir, tenerlo claro y saber de qué montos están hablando, de qué manera se está, hacer una vigilancia, que es el llamado más importante, de cómo los recursos que están considerándose en ODS o no considerándose tienen que visualizarse y dar cuenta de esto. Supervisar técnicas de ejecución, involucrarse con el público y garantizar que los ODS sirvan a los más vulnerables. Todo esto, para cada una de esas preguntas hay muchas subpreguntas que en el documento que está acá, que es los Parlamentos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se muestran como una guía para hacer la autoevaluación, así que los invito a revisarlo. Ya no me queda nada de tiempo, por eso estoy avanzando un poco más rápido, así que eso era lo que les tenía que contar. Si requiere mayor información en temas de ODS, hay una página web que se llama chileagenda2030.cl, ahí se está actualizando constantemente, la revisa del Ministerio de Desarrollo Social. Dentro de la página de las diferentes comisiones, la económica, la social y dentro de las diferentes comisiones también hay páginas web relativas a los ODS, la del Ministerio es ods.meamea.cl.
Y ahí constantemente se está poniendo material relativo a esta materia, se están informando de las reuniones con los talleres de participación ciudadana, hay encuestas online para capturar la apreciación del público en materia de ODS, así que bienvenidos a utilizar estas herramientas. Ojalá que el Parlamento también juegue un rol importante en la implementación de esta agenda y que por lo menos tenga no solo conocimiento de esta agenda, sino que empiece a involucrarse en lo que es la revisión de los informes nacionales voluntarios, qué tan ajustados estamos o no con lo que estamos reportando, y tomen contacto y se haga un trabajo más estratégico y coordinado con la Comisión de Implementación de la Agenda 2030. Muchas gracias.